profeta Jonás siempre presentamos a un hombre que fue insensible. Decimos, un hombre que Dios le está hablando, un profeta de Dios que Dios le está hablando y es insensible porque no tiene ningún interés en obedecer el mandato que Dios le estaba dando. Pero ¿por qué? Porque es que Jonás no obedece lo que Dios le está diciendo. Es como que el día de hoy pensáramos que Dios le está hablando al hermano Abraham y le da una palabra Dios directamente a Abraham, pero Abraham dice: no quiero hacerlo. Muchas veces juzgamos, criticamos y simplemente decimos: es insensible Jonás. Pero ¿cuál era la causa? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Cómo era la ciudad de Nínive que Jonás no quería ir definitivamente? Es por eso que quiero empezar este mensaje hablando del contexto de quiénes eran los ninivitas. En el momento que Dios le habla a Jonás, en el momento que Dios platica con Jonás y le da la orden, ¿quiénes eran los ninivitas? ¿Por qué Jonás no quiere ir a Nínive a predicar? Así que me di a la tarea de buscar quiénes eran los ninivitas en ese tiempo. La historia y aún la Biblia marca ciertas características que son importantes de saber de este pueblo, los ninivitas. Primeramente, los ninivitas eran muy idólatras. Parece que la vida de la ciudad de Nínive estaba estrechamente ligada al culto de una diosa, Istar, la diosa de la fertilidad y de la guerra. Pero además de esta deidad, los ninivitas también adoraban a otros dioses como Nabú y Nisroch. Ellos tenían dioses, muchos dioses. Los ninivitas también, como parte del imperio asirio, porque Nínive era la capital de los sirios, de los asirios, el imperio más poderoso en ese tiempo. Así que Nínive era esa capital y ellos se hicieron bien conocidos en la historia porque eran muy crueles. Incluso en el libro de la palabra del Señor se presenta a este pueblo y su ciudad como personificada en una crueldad, brutalidad y el mal. Así se le presenta a Nínive. Según los registros históricos, los ninivitas se enorgullecían de ejecutar a sus víctimas y luego exponían sus cuerpos destrozados públicamente. Los colgaban y los presentaban públicamente. La historia dice que los ninivitas practicaban la tortura, como perforar los ojos, quitar los ojos, degollar a las personas vivas para que les saliera la sangre y murieran poco a poco. Arrancaban partes de los cuerpos. No estaba hablando de este tiempo. En ese tiempo hacían eso. Cortaban las orejas, le arrancaban parte del cuerpo de los prisioneros, principalmente las orejas y las narices. Los ninivitas eran muy materialistas y tenían un deseo insaciable de poder y dominio, y para satisfacer este estilo de vida despiadado recurrieron a la guerra. Eran guerreros, destruían todo lo que había a su encuentro. Los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel y en sus guerras habían matado a muchos israelitas porque vivían en rebeldía en ese tiempo el pueblo de Israel en contra de Dios, y Dios lo había permitido. Así que Jonás era el profeta de Dios, tenía una relación estrecha con Dios y conocía perfectamente quién era su Dios. Yo no sé si tú lo conoces a tu Dios. Uy, nada más dos. Así que cuando Dios le dice que vaya y les predique de lo que viene sobre ellos, Jonás toma la decisión de irse en sentido contrario. Dios le dice: ve y predícales y diles el juicio que viene contra ellos. Pero Jonás conocía perfectamente al Dios al que servía, conocía perfectamente al Dios al que predicaba, y Jonás sabía perfectamente que ese pueblo cruel, ese pueblo malo que había matado a muchos de su pueblo, Dios los podía perdonar. ¿Me está siguiendo? Así que Jonás, conociendo a su Dios, dice: no, yo no quiero que sean perdonados esos hombres malvados, crueles. Así que Jonás dice: yo mejor me voy para otro lado. ¿Está siguiendo la historia?
Ahora entiende por qué es que Jonás no quería ir a predicar. Jonás quizá había visto cómo los ninivitas habían matado a muchos israelitas, había visto cómo los habían torturado y habían violado a sus mujeres. Así que Jonás estaba entre la espada y la pared, porque podían pasar por dos cosas solamente en la mente de Jonás. Quizá él pensaba: si ellos aceptan el mensaje, seguramente lo van a tomar. Perdón, si ellos lo toman, no quieren tomar el mensaje. Si cuando Jonás viene y les predica, ellos no quieren aceptar ese mensaje, seguramente me van a tomar de prisionero, me van a torturar, me van a matar y van a exhibirme frente a mi pueblo. Esa era una. O la otra cosa sería en la mente de Jonás: si aceptan el mensaje, Jonás sentiría que había traicionado a su pueblo, porque los asirios habían matado a mucho pueblo de él. Así que Jonás toma la decisión incorrecta, y es ir en contra de lo que Dios estaba mandando. ¿Cuántas veces Dios te ha hecho sentir que le hables a alguien? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho sentir que le prediques a alguien que quizá para ti es un enemigo? Alguien que ha estado en contra de ti, alguien que ha hablado y juzgado tu vida, alguien que hace lo incorrecto, pero Dios te está diciendo: háblale de mí. Y nosotros decimos: no, si esta persona me hizo daño a mí, ella merece la muerte, ella merece lo malo, el juicio de Dios. Pero interesante es que Jonás toma la decisión incorrecta. Nínive se encontraba en lo que ellos Mosul en Irak, a 900 kilómetros al este de Israel. Imaginémonos que Israel está aquí y Nínive se encontraba a 900 kilómetros hacia mi derecha, para que podamos entender lo que estaba pasando. Tarsis, a donde Jonás estaba huyendo, se encontraba en una región de España a 4,000 kilómetros al oeste de Israel. ¿Está siguiendo? O sea, pongamos así de esta manera para que podamos entender más o menos. 1, 2, 3 pasos para llegar a la voluntad de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y váyase a 10 pasos para ir en contra de la voluntad de Dios. Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. Así que definitivamente él estaba en sentido contrario a lo que Dios le había mandado. La voluntad de Dios estaba a 900 kilómetros, pero él se quiso ir en sentido contrario a 9,000 kilómetros. 4,000 kilómetros, perdón. Escuche lo que le voy a decir. Cada vez que uno deja de hacer la voluntad de Dios, eso te llevará en sentido contrario. Y para poder regresar a la voluntad de Dios, te va a costar mucho, porque tendrás un viaje largo. Lo explico de esta manera: 1, 2, 3. Y estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero hay gente que ha estado en contra de lo que Dios le ha dicho. Y ahorita estoy en la introducción, porque voy al mensaje. Y lo que ha estado haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios, caminando en sentido contrario. Pregunta: ¿Jonás era un hijo de Dios? ¿Jonás era un profeta de Dios? Entonces eso nos enseña que tú puedes ser un hijo de Dios, que tú puedes estar en la iglesia, que tú puedes cantar, que tú puedes palmear, tú puedes leer la Biblia, hablar del Señor, pero ir en sentido contrario a la voluntad de Dios. ¿Está siguiendo? Y lo que quiero decir con esto es que Jonás, al ir en contra y caminando en sentido contrario, cuando él regresara a la voluntad de Dios, tenía que primero pasar todo eso que recorrió para llegar al punto inicial y después ir a la voluntad de Dios. Escuche,
Lo que pasa en nuestras vidas no siempre es lo que el enemigo esté atacándonos, sino es por las decisiones de ir en contra de lo que Dios dice. La Biblia está llena de mandamientos y siempre he creído, estoy convencido que la palabra de Dios la dejó con un propósito, y es de prevención, de prevenirnos. Él no quiere que pases cosas, por eso nos dejó la palabra de Él, para prevenirnos de situaciones. Y no estoy hablando de mandamientos en cuanto a ministerio, porque a veces decimos, bueno, es que a lo mejor no he obedecido lo que Dios me ha dicho de predicar. No estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de mandamientos que son para nuestro propio bien. Por eso voy a comenzar algunos de ellos. Voy a leer algunos mandamientos, que hay muchos, pero voy a leer algunos mandamientos. Según de Corintios 6, 14 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la verdad, con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Es un mandamiento que Dios dejó. ¿Para qué lo dejó? Para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo: no te asocies con gente que no cree en el Señor, que no busca del Señor. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener consecuencias. Hebreos 10, 25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Es un mandamiento. No dejes de congregarte. Si el Señor lo está diciendo, es porque nos está previniendo de algo. ¿Me está siguiendo? Si Él dice no dejes de congregarte, el mandamiento, la voluntad del Señor es este mandamiento: no dejes de congregarte. O sea, vamos a ponerlo así. Ahí está el mandamiento. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente obedecer. Pero ¿qué hacemos? No, hoy no voy, tengo mucho trabajo, el negocio. Ay, si el pastor me ayudara, bueno, no. Y vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Conoces a Dios? Sí. ¿Sabes de Dios? Sí. Pero no, es que Dios sabe que yo lo amo y yo leo la Biblia aquí en mi casa y prendo enlace. La Biblia dice no dejen de congregarse. Ese es el mandamiento. Mateo 6:33: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo. Diga conmigo: todo lo que necesitan. Es un mandamiento, es una prevención. El Señor está diciendo: si tú me buscas primero, todo lo que necesitas en tu vida yo te lo voy a dar. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte. Cuando vas en sentido contrario a la voluntad de Dios, el viaje de regreso va a ser largo. ¿Estás siguiendo? Gracias, hermano. Si vamos en sentido contrario, cuando regresemos, el viaje va a ser más largo. Por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto y según la distancia a Canaán estaba viendo ahí en San Google, que es de 847 kilómetros, más o menos. De acuerdo a la cantidad de gente que salió, les costaría ir a pie con todas las familias y posesiones que llevaban unos 6 meses. En 6 meses el pueblo de Israel tenía que estar en Canaán. Pero por no obedecer, por no creer lo que Dios les estaba diciendo, 40 años estuvieron en el desierto. Hay muchos en este tiempo que están caminando a Tarsis en vez de ir
a camino a Nínive, a donde Dios te ha mandado que vayas. Solo hay dos posiciones: obedeces a Dios o desobedeces. Solamente esas dos posiciones. No hay un punto intermedio. No hay un punto de que, pues es que Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe que estás cumpliendo o que no estés cumpliendo. ¿Estás siguiendo? Cuando Dios te da una dirección y no la sigues, tendrás un regreso muy largo. Porque cuando te das cuenta que tomaste decisiones equivocadas y que no estaban en la voluntad de Dios, definitivamente que el viaje de regreso te costará mucho más. Muchos vivieron una vida alejados de Dios y quieren que en un momento venga Dios y le arregle todas las malas decisiones que hicieron. Recuerdo del esposo de una hermana que asiste aquí a la iglesia, y este hombre empezó a venir a la iglesia. He contado esto en ocasiones. Tenía 3 meses de llegar a la iglesia este hermano, y un día se me acercó que quería platicar conmigo. Empezó a platicar. Yo veía a su esposa allá a lo lejos, estaba, no, se quedaba mirando así. Yo dije, ¿esa mirada es para él o para mí? Porque como que quería comer a alguien. Y él me decía, pastor, es que lo que pasa que mi esposa no me quiere perdonar, pastor. Y yo no sé, mire, yo me porto bien, voy a trabajar, regreso, le he estado dando el gasto y todo. Y ya sabe cómo se pone el hombre así. Pero de repente voy viendo que viene la hermana. Dije, ay Señor Jesucristo, ayúdanos. Se pone frente a mí, pero no retándome, sino, pastor, yo sé que le está diciendo mi esposo. Oh sí, seguramente le está diciendo que yo lo trato mal, que soy indiferente. Pastor, hace 3 años, hace 3 meses que pisó la iglesia, que lo invitaba yo tantas veces. Tenemos 14 años de casados, 14 años de golpes, de gritos, de borracheras, de meter mujeres a la casa, yo perdonarlo y él seguir con esa vida. Y tiene 3 meses y quiere que cambie la vida de la noche a la mañana. Y así a veces queremos que sea con Dios. Después de tomar malas decisiones, ir en el sentido contrario, después queremos que Dios arregle nuestra vida. Cuando Dios te decía, no te asocies con esa persona, no te cases con un incrédulo, no hagas asociación con alguien que no conoce del Señor. Ay no, yo lo voy a convertir, yo lo voy a hacer cristiano, ya lo llevé a la iglesia. Y ya vas en sentido contrario. Y ya cuando, ay, ya me pegó, pastor, ahora ore por mí. No es con oración, es con volver a la voluntad de Dios. Pero te va a costar trabajo para regresar. Yo no sé si está aplaudiendo porque le va a costar trabajo o porque está viviendo eso. La Biblia nos dice que Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Y cuántos lo creen eso? Yo lo creo, que Él vino a salvar lo que estaba perdido. Pero eso no quiere decir que no tendrás que tomarte tiempo, que te va a costar el regreso. Hay gente que ha vivido la vida a su manera y después se da cuenta que había tomado decisiones incorrectas. Quiere que Dios venga y no solamente que perdone sus pecados, sino que lo transporte a su voluntad. O sea, no quiere pasar consecuencias de las cosas erróneas que tomó, de las decisiones erróneas que tomó. No sé, a los que están en sobrepeso, a los que están en sobrepeso, que esto te hace daño. Ay no, ya oré. Que esto te hace, no, ya cuando, y ya cuando quiere regresar,
¿Qué ejercicio? Ay, no, me duele. ¿Y qué quiere? Ay, es que el corazón, es que la enfermedad. Y vas a la voluntad de Dios, pero te va a costar trabajo. Hiciste las cosas incorrectas. Tanto tiempo dejaste de congregarte, de buscar al Señor, de darle tu tiempo al Señor, de hacer lo que Dios te dice, y quieres que el Señor simplemente perdone tus pecados y te lleve hasta allá. No, tienes que pasar ese camino, recorrer todo ese camino, regresar a la senda, volver a pasar todo ese camino que tuviste que dejar. ¿Sufrirás? Claro. Dios no te puede bendecir, o más bien Dios no puede bendecir aquello que no está conforme a lo que Él ha escrito en su palabra. Hay una enseñanza en las decisiones que tomó Jonás, una enseñanza de ir en sentido contrario. Y es que cuando tú huyes de la voluntad de Dios, te va a costar el regreso, te va a costar. Si vas en sentido contrario, vas a tener que pagar el boleto de regreso. Si vas en sentido contrario, un día te vas a estrellar. Si vas en sentido contrario, regresará sufriendo quizás. Cada día que te alejas de la voluntad de Dios, más te va a costar el regreso. Muchos están corriendo con los gastos emocionales en este tiempo. Están corriendo con los gastos psicológicos, los financieros, los familiares, matrimoniales, laborales, espirituales. ¿Sabe por qué? Porque mucho tiempo estuvieron yendo en sentido contrario. Escuche otra vez. Jonás era un siervo de Dios, sí. Era un profeta de Dios, sí. Pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Siempre he creído que Dios nos dio su palabra para prevenir. Y es para eso que el día de hoy quiero traer este mensaje. Pero Él nos ha dado libre albedrío. Tú tomas la decisión. Él te dice: esto es lo bueno para ti, esto es lo bueno para tu familia, esto es lo bueno. ¿Sabe que la palabra del Señor nos habla de todas las áreas de nuestra vida? Nos habla del área matrimonial. Esto es lo correcto. No cometas adulterio, no forniques, no seas lascivioso. Eso te traerá algo bueno. Pero es que estas mujeres, y vas en sentido contrario, después te va a costar. Aún en medio de las decisiones incorrectas que tomamos, Dios se presenta, y muchas veces lo hace a través de tempestades para detener el camino incorrecto que hemos tomado. Porque Jonás era un profeta de Dios y Dios lo amaba. Jonás capítulo 1 verso 4 dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. ¿Está siguiendo? Yo le decía a mi esposa que el día de estos días, cuando pasó esto, que le digo que hubo mucha tormenta estos días, o más bien ni estaba lloviendo, estaban los relámpagos y todo. Y yo había estado estudiando esto y dije: ¿qué habrá visto Jonás y estos hombres si nosotros ni estaba lloviendo ni nada? Ay, Señor Jesús, creo que ya es el fin. Y ay, Santa Bárbara Doncella, líbranos de una centella. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Una tempestad puede ser un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema laboral, o quizá una enfermedad. ¿Por qué? Porque has tomado decisiones incorrectas, y Dios permite una tempestad para que te detengas. Quiero que piensen esto, que lo que estás pasando en este momento quizá sea porque has estado yendo en sentido contrario. Y eso no quiere decir que
estaba en pecado Jonás, o que tú estés en pecado, sino que simplemente has estado yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque si tú te casas con alguien, no es pecado. Pero si Dios dice, no te relaciones, no tengas una relación con alguien inconverso, pero tú dices, pero me estoy casando bien. Me estoy explicando. No estás en pecado, pero estás en contra de la voluntad de Dios. Y el día de mañana tendrás consecuencias. Pero también otro dato interesante de ir en sentido contrario es que los que te rodean también sufren las consecuencias. Jonás 1:5 sigue diciendo esta historia: temiendo por sus vidas, estaba la tempestad, estaba el problema. Y como le dije hace un momento, el problema puede ser un problema matrimonial, un problema financiero. Las cosas no van bien en la familia. Y dice, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban las cargas por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Por lo que vemos, el barco era un barco de carga, y los que viajaban allí eran gente trabajadora. Y la Biblia dice que lanzaron la carga, o sea, ellos estaban lanzando su labor, su trabajo. Y muchas veces en nuestras malas decisiones, en ir en contra de la voluntad de Dios, los que están cercanos a nosotros pierden aún posesiones de ellos, por querer ayudarnos, por querer fortalecernos, y simplemente por decisiones incorrectas. Cuando alguien va en sentido contrario, hace que los que están a su alrededor no avancen, se estanquen. Cuando alguien va en sentido contrario, en vez de ir en la voluntad de Dios, va a hundir a todos los que están a su alrededor. Porque si hay problemas en el matrimonio, los hijos sufren. Si hay problemas en la falta de trabajo, la familia sufre. ¿Sí me está siguiendo? Y es que a veces decimos, no, pues es mi decisión y yo que sufra. No, el problema es que no sufres tú solamente, sino sufren los que están a tu alrededor por las malas decisiones. Como cuando la gente deja de congregarse y tiene hijos pequeños acostumbrados a una vida de iglesia, y simplemente hay gente que dice, no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor hoy estuvo muy duro. Y los hijos, no vamos a ir a la iglesia. No, hoy no. Y se queda a ver la televisión. No sabe ni qué, y le cambia, porque como el domingo no está acostumbrado a estar en la casa. Chabelo. Ah, no, ya no está. Chabelo ya no está, ¿verdad? Cambia. ¿Y qué es lo que pasa? Los hijos sufren la consecuencia. El día de mañana están metidos en droga, están metidos en el alcohol, están descarriados, y uno dice, ay, yo no sé qué voy a hacer, pastor, ore. Es que no se trata de una oración. ¿Me está siguiendo? Sino se trata de que ahora tienes que ir a la voluntad de Dios, pero te va a costar infinidades de cosas que vas a perder en ese viaje. La Biblia dice que ellos empezaron a arrojar a la borda la carga. Era su trabajo, era el alimento que llevaban, era todo lo que tenían, y lo echaron simplemente para vivir. Sigue diciendo la historia en Jonás, en el capítulo, en el verso 5, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué hacía? Dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Mejor lo voy a hacer bien. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?
levántate flojo. No dice flojo, pero levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Uy, qué vergüenza. Qué vergüenza que un inconverso le tenga que decir a un cristiano qué tiene que hacer. Qué vergüenza que alguien que no conoce del Señor, o que alguien que vio que un día eras prosperado, te empiece a decir: oye, pues si tú eras cristiano, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? ¡Qué vergüenza! Pero eso era lo que estaba pasando con Jonás. Y vuelvo a repetir, ¿será que Jonás no amaba a Dios? Lo amaba, era un hijo de Dios, pero estaba en contra de la voluntad de lo que Dios le había mandado. Y qué tristeza que gente inconversa te diga: mejor, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no regresas a tu iglesia? El verso 7 dice: entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Uy, y qué triste es que por culpa de alguien que conoce la voluntad de Dios y no la hace, tengan que sufrir otros. ¿Está siguiendo? Somos hijos de Dios. Ahora ya estuvo más calladito el asunto hace rato. Amén. Entonces, haga la voluntad de Dios, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, no sufre usted. Si usted se da cuenta, Jonás ni estaba sufriendo. Él estaba tranquilo diciendo: bueno, si perdí el trabajo es porque Dios quiere que esté descansando. Ya 3 años trabajando, ya merezco unas vacaciones. Y los hijos ahí: papá, un gansito, quiero ver a Chabelo. Escuche lo que le voy a decir. Que Dios te use, escuche, no indica que estés haciendo su voluntad. Lo voy a repetir. Que Dios te use no indica que está haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña. El verso 15 y 16 de Jonás, después de lo que pasa, y dicen y echan suerte, y dicen: ¿quién fue? Y cae sobre Jonás. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante, ¿qué pasó? No, al instante se detuvo la tempestad. O sea, Jonás cae al mar y ¡fum! ¡Wow! Quiero nada más que se imagine lo que estaban viendo estos hombres. Agarraron a Jonás, y cuando echaron suerte y fueron y platicaron con él, y dijeron: ¿qué? ¿Tú quién eres? Y pues Jonás empieza a decir, porque eso no lo leí, pero empieza a decir: no, yo soy un siervo del Dios Altísimo y voy a Vida Nueva, y mi pastor es el pastor Jorge Flores, y no, la verdad es que yo predico y tengo mi círculo ahí de lectura, y no, ay, no, yo soy. Y usted queda: ¿y qué onda contigo? Agarraron y lo avientan al mar, y la Biblia dice: y al instante se detuvo la tempestad. Verso 16: los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Oh. Es que esto lo quiero explicar. Esto lo quiero explicar. La Biblia dice que los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Al instante se detuvo la tempestad. O sea, Jonás estaba predicando, aún obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el mar se calmó. Y la Biblia dice que los marineros se arrepintieron y adoraron al Dios de los dioses.
Ellos conocían a otros dioses, pero aún en la desobediencia Dios seguía usando a Jonás. Y ese es el problema de muchos, hermanos, que hay mucha gente que dice: bueno, si estuviera mal las decisiones que estoy tomando, porque Dios me está usando. ¿Estás siguiendo? Dios te va a usar de todas formas, porque Él va a hacer algo, Él quiere hacer algo, pero puede ser que tú no estés en su voluntad. Y aquí vemos cosas interesantes, y son que había un hombre de Dios desobediente en un barco donde todos eran pecadores. Segundo, estos hombres no eran creyentes, pero cuando se desató la tempestad, cada uno de ellos clamó a su Dios. Tercero, y quiero decirle que aún en medio de la desobediencia, Dios te puede usar. ¿Por qué? Porque lo hizo con Jonás. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Y esto se lo digo a todos los servidores. Ahora no me vine aquí por decir el hermano está mal, no. No sé, quise venir aquí a platicar un rato con el hermano. No quiere decir que si tú sirves, si tú estás haciendo una labor en la iglesia, si tú tienes un círculo pequeño, un club de lectura, si tú le has predicado a gente y la gente ha venido a la iglesia, se ha arrepentido, se han bautizado, y tú dices: es que Dios está de mi lado, Dios me está honrando, pero estás tomando malas decisiones. Dios va a seguir haciéndolo, y no es que lo haga por ti, sino porque tiene un propósito para esa persona a la cual está rescatando. La Biblia dice que estos hombres que no conocían a Dios, de repente conocieron al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque vieron lo que actuó, cómo actuó y lo que hizo. Porque los dones de Dios son irrevocables. Escuche, Dios puede usarte y tú estar en quiebra y endeudado. Dios puede usarte y tu matrimonio es un desastre. Dios puede usarte y quizás estás atado a un vicio. Y uno dice: no, yo creo que a Dios no es tan malo esto. ¿Por qué? Porque mira, aquí seguimos. No, es que Dios lo permite. No por ti, sino porque hay alguien al que le va a hablar. Una cosa es ser usado y otra cosa es ser aprobado. Es por eso que en la mañana escuchaba en el mensaje que mi esposa daba este versículo y dije: esto es lo que Dios quiere que hablemos. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, ponga atención. Quizá ni siquiera los que están aquí han hecho eso. Y este hombre dice que estaba diciendo: no profetizamos en tu nombre. O sea, yo andaba predicando, andaba en las calles predicando, iba a las cárceles, predicaba tu palabra, yo iba de allá y predicaba tu nombre, yo decía esto, mira, tenía mi círculo y tenía mucha gente. Eso es profetizar. Y en tu nombre echaba demonios. O sea, esta persona dice: yo oraba por la gente que estaba endemoniada y los demonios salían huyendo. Esta persona dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, oraba por gente que tenía cáncer y se le iba el cáncer. Pero ¿qué pasa? Y entonces les declararé: no te conozco. No te conozco. Porque no se trata de que yo te haya usado, sino que yo te haya probado, que tú hayas escuchado lo que yo te mandaba hacer. ¿Me estás siguiendo? Así que Dios se dispuso de alguien que iba a ser obediente. Un pez. Porque Dios siempre busca a alguien que le obedece. Jonás 1:17 dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. O sea, le dijo: necesito que vayas y te tragues a aquel hombre. Y el pez inmediatamente fue.
Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Hasta este momento tenemos un profeta desobediente, unos tripulantes inconversos que se rinden a Dios y un pez obediente. El mar obedeció a Dios, las tormentas obedecieron a Dios, el pez obedeció a Dios, y ahora el profeta irá a obedecer a Dios. Porque le digo algo, tristemente vemos cómo la situación nos está arrastrando, vemos constantemente que está cayendo algo sobre nuestra vida y decimos: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasa esto y aquello? ¿No será que estás en contra de la voluntad de Dios? Y vuelvo a repetir, no que estés blasfemando el nombre de Jesús, no que digas: no, es que yo no quiero las cosas de Dios. No, simplemente que no obedeces lo que Él manda hacer. Escuche, si Dios dispuso y preparó un pez, quiere decir que Dios puede disponer una quiebra, un divorcio, una pérdida, una enfermedad para traerte de regreso a su voluntad. ¿Pero por qué, Señor? Porque si no hubiera sido por eso, tú seguirías en camino incorrecto. Ya voy a terminar. Jonás 2:1. Ahora no crean que estar en el pez era tan agradable. En el pez no crean que podía, no crean que iba cómodo. Quiero que piense, no sé, me puse a estudiar hasta de eso, de lo que los peces más grandes pues son las ballenas. Probablemente, la Biblia no dice que fue una ballena, pero probablemente pudo haber sido una ballena. Y hay en la historia que sí, las ballenas se han tragado a gente. Ha habido gente que se ha quedado dentro de una ballena. Escuché sobre una persona que estuvo 3 horas en una ballena, pero dice que es un olor horrible. Hay una oscuridad. No crean que estaba ahí Jonás sentado y pues a ver, no, era algo que olía feo. Imagínense todas las cosas, el vómito. Dicen, el vómito de una ballena es fuerte el olor. Imagínense a Jonás. Y hay muchos que están quizá en esa situación. Pero la Biblia dice en Jonás 2:1: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Yo quiero decirte algo: ¿para qué esperar a irte hacia sentido contrario a Tarsis? ¿Para qué esperar a ir a Jope a tomar un barco? ¿Para qué esperar a que venga una tempestad? ¿Para qué esperar a que un pez te tome? Mejor empieza a caminar a la voluntad de Dios, a lo que Él te está mandando, a lo que Él te dice. Si es tiempo de levantar las manos, levanta las manos y alaba al Señor. Si es momento de darle la gloria, dale la gloria. Si es momento de predicar, predica. Jonás nunca oró para decidir irse a Tarsis. Jonás tampoco oró cuando compró el pasaje hacia Tarsis. Nunca oró Jonás en la tormenta. Dice la Biblia que estaba acostado, pero sí oró dentro del vientre del pez. Hay gente que no va a clamar hasta que el pez se lo trague. Y yo no sé, quizá haya alguien en este momento que dice: el pez me tragó. Este problema no sé cómo resolverlo. No sé si fui en contra de la voluntad de Dios, pero he entendido que Dios quiere que vaya y que siempre lo mire a Él. Hay gente que no va a clamar hasta que el pez se lo trague. Y quiero invitarle que se ponga de pie. Dios llevó a Jonás a Nínive. ¿Está siguiendo? Jonás estaba en Israel. Dios le dice que vaya a Nínive a predicar. Muy cerca. Pero Jonás ve a ese pueblo y dice: ¿pero por qué? No lo merecen. Muchas veces Dios te ha puesto a que ores por alguien que te hizo daño,
a que perdones a alguien que te sacó la piedra, a que lleves quizá una bendición a alguien que pudo haberte bendecido en algún momento y no lo hizo. Pero decimos, ¿pero por qué? No, yo no quiero. Señor, mándame otra cosa. Y mientras estamos pensando en eso, vamos caminando rumbo a Jope. Llegamos a Jope y todavía pagamos un boleto para ir a Tarsis, porque llegamos al mar. Del mar ya no podemos pasar, así que tomamos y pagamos un boleto y decimos, yo sufro las consecuencias, porque a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Entonces Jonás toma, paga su boleto, empieza a ir hacia Tarsis, y cuando va a Tarsis empieza la tempestad, y en medio de la tempestad él no se da cuenta que estaba sufriendo gente. No se ha dado cuenta que hay mucha gente que se mete en la droga, en el alcohol. La familia está desesperada, está sufriendo, y él no lo sufre. Pero cuando el Señor se presenta a su vida, cuando el Señor llega a su vida, el camino va a ser largo. Pero algo sí te puedo decir: cuando vas a la voluntad de Dios, Dios te va a ayudar para que puedas seguir adelante, para que camines adelante. ¿Será largo el camino? Sí, pero algo sí te puedo decir: allá está la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios encontrarás lo que Él tiene para ti. Dios llevó a Jonás a Nínive, o sea, de regreso a su voluntad. Pero el regreso de Jonás no fue agradable. En el pez no fue agradable. El vómito del pez, todo lo que pasó. Definitivamente, quizá como muchos lo hemos hecho en algún momento difícil: Señor, si me sacas de esta, te prometo que hoy sí lo hago. Quiero pensar que Jonás también lo hizo. Llegó a Nínive y lo primero que hace es predicar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el rey, ese hombre sanguinario, su ejército, pueblo, animales, niños y toda la nación se arrepintió, y Dios escuchó su clamor y los perdonó, porque tenemos un Dios grande y poderoso, perdonador y sublime. Y yo no sé si usted quiere ver a ese vecino que tanto le ha hecho daño, un día que entre por esa puerta y un día verlo bautizarse en el nombre de Jesús, y un día abrazarlo a usted, pues es tiempo de ir en la voluntad de Dios. Yo no sé si quiere ver a su familiar, aquel que tanto daño le hizo, o yo no sé qué es lo que usted quiere ver, pero algo sí le puedo decir: Dios ha hablado a nuestra vida el día de hoy. Quiero invitarle que cierre sus ojos. La voluntad de Dios está tan cerca. Simplemente tomar decisiones. Una decisión como pasar al altar. Una decisión como decir: quiero ser bautizado. Una decisión como decir: quiero perdonar. Pero decidimos caminar en sentido contrario, diciendo: creo que no lo necesito ahorita, creo que lo he estado haciendo bien. Están las cosas difíciles, pero estoy haciéndolo bien. No, ¿por qué no tomas una buena decisión el día de hoy? Y ahí, con tus ojos cerrados, habrá alguien que quiere venir al altar mientras entonan aquí un canto, mis hermanos. Alguien quiere venir al altar y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Venga aquí a la presencia del Señor. Venga al altar. Quizá esa sea simplemente el paso de ir a la voluntad de Dios. Venir a su presencia, decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Quiero adorarte, Señor. Si fui en el camino contrario, ahora, Señor, quiero empezar a caminar, Señor, en el camino correcto, Señor, en tu voluntad. Levante sus manos en esta hora. Te adoramos, Jesús.